Buen día, vamos a comenzar con la clase teórica de hoy, que consiste en el desarrollo del tema infecciones virales latentes, la primera parte, y específicamente del virus herpes simplex del tipo 1 y 2 y del virus varicela zoster. Está prevista una segunda clase de latencia en la cual vean otros tipos de virus, también de la familia herpes viridae, que van a estar agrupados en general en lo que se da en llamar síndrome mononucleosiforme, que esperemos la puedan tener inmediatamente después de esta. El objetivo de esta clase es introducirlos en el concepto de infección viral latente en forma general y después pasar a lo específico del virus herpes simplex y del virus varicela zoster. Hasta el día de hoy ustedes vieron en las clases introductorias de virología que en la patogénesis viral había tres grandes grupos o tres grandes mecanismos por los cuales un virus puede producir infecciones en el ser humano o en animales. Esos mecanismos son las infecciones virales agudas o productivas, las infecciones virales persistentes y las infecciones virales transformantes. Haciendo un raconto de estos temas, recordamos que una infección aguda o productiva es aquella en la cual un virus infecta a un ser humano, replica activamente en él, se disemina produciendo daño tisular, provoca una respuesta inmune y de acuerdo a la eficiencia de la respuesta inmune y la rapidez con que se monte, ese ser humano va a morir de una infección viral o, en la mayoría de los casos, por consecuencia de la respuesta inmune, va a poder sobrellevar esa infección viral y tener inmunidad eventualmente por un tiempo muy prolongado o de por vida. Las infecciones persistentes, en cambio, son aquellas que una vez producidas en forma aguda, en forma sintomática o asintomática, quedan en el tiempo. Y arbitrariamente las dividimos en crónicas, latentes y lentas. Las crónicas, cuyos modelos son el virus hepatitis B o el virus hepatitis C, consisten en infecciones que persisten en el tiempo, el virus replica a títulos bajos y la respuesta inmune, si bien existe, es incapaz de erradicar la infección. Las infecciones latentes, en cambio, cuyo paradigma es la familia herpes viridae, que está compuesta por varios virus, en esa infección hay una primoinfección sintomática o asintomática, después se establece un periodo de latencia, y en esa latencia no hay replicación viral alguna, no hay expresión de antígenos virales, y sí hay una fuerte respuesta inmune que mantiene esa infección dentro de algunas células blanco. Es decir, que la latencia, como veremos inmediatamente después, es un mecanismo de evasión a la respuesta inmunológica. Las infecciones virales lentas, como lo mencioné en una clase anterior, son muy pocas. La mayor parte de aquellas que eran consideradas como tales hoy se atribuyen a proteínas infecciosas llamadas priones. Y por último tenemos las infecciones virales transformantes, que son aquellas en las cuales un virus que viene de afuera infecta y es un cofactor para producir, juntamente con factores varios, otros factores varios, eventualmente un cáncer. Y nos ocupará próximas clases teóricas. En la primera diapositiva entonces definimos lo que es latencia y lo planteamos como la persistencia de un genoma viral sin producción de partículas virales como mecanismo de evasión de la respuesta inmune, y a partir de allí puede o no existir periodos en los cuales el virus se reactiva ante estímulos conocidos o no conocidos o sin estímulos, a lo cual le denominamos recurrencias. Le llamamos recurrencias. No recidivas, sino recurrencias. Recidiva es cuando una infección viral vuelve a aparecer después de haberse curado. Recurrencia es cuando hay una infección viral latente y periódicamente se reactiva. En la siguiente diapositiva ya comenzamos a hablar del virus herpes simplex. Y en la siguiente vemos algunas de las características más importantes de este virus. El virus herpes simplex se calcula que coevolucionó con la especie humana desde hace unos 60.000 años, habiéndose originado probablemente en África,
hay variantes en el África subsahariana, en Japón. Es muy difícil establecer cuándo fue el origen de esos virus. Tienen un genoma extremadamente complejo y una relación muy particular con la especie humana. De tal manera que no es de extrañar que todavía hoy no sepamos bien por qué hay una infección de este tipo, en la cual este virus, una vez que nos infectó, nos acompaña toda nuestra vida, hasta la muerte, como mecanismo para mantener su genoma incorporado, en este caso, a las neuronas. Este virus se conoce, o estos virus se conocen, fueron aislados y cultivados inicialmente a partir de la década de 1960. Hay dos tipos de virus herpes simplex, el tipo 1 y el tipo 2, mal llamado al tipo 1 oral y al tipo 2 genital, porque eso depende mucho de las prácticas sexuales de cada quien, y hay entonces herpes genital producido por virus tipo 1 y en menor medida herpes labial producido por virus de tipo 2. Así que no es esquemático que el virus herpes simplex 1 infecta la boca o la conjuntiva ocular y el virus tipo 2 infecta la mucosa genital. De hecho, hay más incidencia de infección genital por virus herpes simple de tipo 1 que por virus herpes simple de tipo 2. Pero es cierto que el herpes simple de tipo 2 tiene mayores recurrencias genitales que el herpes tipo 1. Ambos genomas virales son similares en un 75% de la secuencia lineal. Sin embargo, el tropismo parece estar determinado por algunos vectores de genoma que están asociados a la latencia y que también intervienen en la reproducción o replicación viral aguda, denominamos LATs, como vamos a ver un poco más adelante. En la foto de arriba aparece una partícula, un virión, de virus herpes simplex, en este caso tipo 2, que tiene de adentro hacia afuera una nucleocápside de tipo icosaédrica. Es una microscopía electrónica de transmisión con corte ultrafino, teñida con sales pesadas. En el medio hacia afuera se ve una estructura que es propia de la familia Herpes viridae, los demás virus no la tienen, y se denomina tegumento. Y más hacia afuera, en este caso en particular, se ven dos pseudounidades de membranas, de las cuales cada una compondría una envoltura viral. Sería un virus con doble envoltura, como muchos libros de texto lo describen, y sin embargo, esta foto, que saqué yo para mi tesis doctoral por microscopía electrónica hace muchos años, fue la única en la cual yo vi partículas de virus herpes simplex con doble envoltura. En la mayor parte de las veces se lo ve con envoltura simple. Después vamos a ver un poquito por qué. Abajo a la izquierda está el efecto citopático que estos virus pueden producir en cultivos celulares. Cabe citar que los receptores para virus herpes simplex son ampliamente distribuidos en casi todas las células humanas o animales. Es muy fácil cultivar virus herpes simplex del tipo 1 o del tipo 2, y produce un efecto citopático caracterizado por redondeamiento celular, de acuerdo a algunas cepas. Otras forman células con núcleo en virio esmerilado, otras forman sincicios, dependiendo del tipo de cepa. Pero produce un efecto citopático importante, donde va a haber eventualmente una inducción a la apoptosis celular y una inducción a la necroptosis celular. Ustedes saben que la necroptosis es un concepto nuevo, que es una especie de mezcla entre apoptosis y necrosis. En la apoptosis hay una muerte celular programada, con alteraciones de las organoides intracitoplásmicos y aparte alteraciones y fraccionamiento del ADN cromosómico. En la necroptosis no existe ese fraccionamiento del ADN cromosómico y existen similitudes morfológicas con los fenómenos de necrosis que ustedes habrán estudiado o van a estudiar en patología general. Esa es la diferencia entre un mecanismo y el otro. Ambos están regulados genéticamente, ambos pueden conducir eventualmente a la muerte celular programada, pero por distintos mecanismos moleculares. A la derecha es una foto también sacada por una ex tesista doctoral mía en el laboratorio, donde se ve animales, ratones neonatos, junto con su mamá, que se ve a la derecha, que son modelos de estudio importantes para tratar de comprender mejor la patogénesis de este virus tan complejo. En la siguiente
diapositiva vamos a ver la estructura antigénica, pero antes de ello quería mencionar la importancia que tiene la infección con herpes. Se calcula que aproximadamente el 70%, si queremos redondear, de la población mundial está infectada latentemente con virus herpes simples del tipo 1. Mientras que entre un 5 y un 15%, digamos un 10% promedio, está infectada con virus herpes simples del tipo 2. Tomando como un 100% a la población infectada, y sabemos que está infectada porque tiene anticuerpos circulantes contra el virus herpes simplex, solamente entre un 10 y un 15% de los pacientes latentemente infectados van a evidenciar recurrencias clínicas periódicas, que se manifiestan, como todos saben, por sentido común, si hay un herpes labial, como la aparición de esas vesículas que aparecen en la semimucosa labial, que están repletas de virus. Siempre que hay vesículas, esa vesícula, si está producida por una infección viral, está repleta de virus, cualquiera sea el virus que la produzca. En cambio, siempre que hay maculopápulas, esas lesiones son consecuencias de respuestas inmunes mediadas por linfocitos T citotóxicos o por complejos inmunes circulantes con depósito de complemento. Es decir, como concepto general, tomando ventaja del tema de virus herpes simplex, cuando un médico ve vesículas producidas por un virus, esa vesícula siempre va a estar habitada por virus, va a ser contagiosa. Cuando en cambio se ven las maculopápulas, o sea, las manchitas sobrelevadas, rojizas, como si fueran picaduras de mosquito, eso está provocado por respuesta inmune. O sea, la maculopápula en sí misma no infecta. En cambio, la vesícula sí infecta. Obviamente, si un paciente tiene sarampión y tiene maculopápulas producidas por el virus sarampión, la maculopápula no va a infectar, pero el paciente está eliminando virus por vía respiratoria. Entonces, él sí va a infectar como individuo. Pero la lesión en sí no está habitada por virus. Volviendo al tema de estructura antigénica, ustedes ven que este virus tiene una envoltura en la parte más periférica que va a contactar a través de sus glicoproteínas con varios receptores celulares. El tema, quiero comentarles, es extremadamente complejo, es uno de los temas más complicados que tiene la virología, sobre todo a nivel molecular. En mi laboratorio hemos trabajado muchos años con él, mi tesis doctoral fue hecha con este tipo de virus, y por consiguiente quiero evitarles a ustedes el trastorno de tener que recordar datos innecesarios para la formación de un futuro médico no especializado o médico generalista. A veces tendemos, los que nos especializamos en un tema, como nos apasiona el tema y estamos muy imbuidos de eso, a sobrecargar aspectos que después, pensándolo por segunda vez, no corresponden que sean manejados por un médico que va a hacer asistencia médica general. Quien quiera ser virólogo o investigador en virología tiene para eso, después de haberse recibido, los programas de doctorado, como nos hemos empleado muchos de los profesores de este departamento, todos diría yo, porque todos tenemos un doctorado por la Universidad de Buenos Aires y algunos un postdoctorado en el extranjero. Entonces lo pueden hacer en ese momento. Pero para un futuro médico generalista hay que acotar mucho la información. Por ese motivo nos tomamos el trabajo de condensar el tema. Ustedes este tema lo van a tener en un apunte que yo he hecho y voy actualizando año tras año. Todavía no lo actualicé, pero aunque no pudiera actualizarlo por esta situación de emergencia en que estamos viviendo, lo pueden leer de la página web donde dice latencia viral y a lo sumo estará atrasado un par de años, que no es tanto en cuanto a la información para la formación de un futuro médico no especializado. Conceptualmente, y esto sí es algo novedoso en cuanto a las filminas anteriores de la presentación del año pasado, del anteaño, antigénicamente la envoltura viral, que es la parte más periférica, tiene 17 proteínas en total, de las cuales 12 son glicoproteínas. Y las que más importan son las que están marcadas en rojo, la B, la D, la H, la L, porque son las proteínas que van a interactuar con el receptor o los receptores celulares. Inicialmente el virus contacta con la superficie de cualquier célula, un fibroblasto, una célula epitelial o una neurona, por ejemplo, aunque también puede infectar células linfoides, a través de la glicoproteína B. Hay varios receptores para el virus herpes simplex.
Hay un receptor principal, eventualmente, que es el heparan-sulfato. Hay receptores secundarios, como el receptor para el TNF de tipo 1, el receptor tipo 1 para el TNF. Hay algunas formas químicas del heparan-sulfato que también intervienen con estos. En fin, hay moléculas similares a inmunoglobulinas que pueden actuar como receptor. Conceptualmente, la glicoproteína B contacta con el receptor. Después las glicoproteínas H y L actúan en forma conjunta para fusionar la membrana plasmática y hacer que la glicoproteína D forme un poro a través del cual se fusionan las envolturas y entra el núcleo cápside al interior de la célula. En azul está marcada la glicoproteína G. Esa glicoproteína tiene la importancia de ser distinta en la secuencia entre virus herpes simplex tipo 1 y tipo 2, lo cual nos permite desde hace unos 20 años poder hacer serología específica para virus herpes simplex 1 o para virus herpes simplex 2. Hasta hace más o menos 20 años atrás, por ejemplo, si un obstetra recibía una mujer embarazada y hacía toda la batería de pruebas serológicas a ver qué infecciones virales había tenido o no, si le pedía serología contra herpes simplex, estamos hablando de que el 70% de la población mundial está infectada, obviamente iba a dar positiva. Lo cual no quiere decir que pudiera llegar a la conclusión de que esa señora estaba infectada con herpes simplex 2 genital. Cosa que yo, como les comenté, hoy por hoy también está desactualizado, porque la mayor parte de las infecciones genitales se dan por herpes 1 y no por herpes 2. Pero en este caso la glicoproteína G permite determinar serología específica para herpes simplex tipo 1 de herpes simplex de tipo 2. La cápside viral y el tegumento esa estructura tan extraña que tienen los virus herpes, que es propia de ellos, no lo tiene otro virus más que los herpes. Una zona amorfa entre el núcleo cápside y la envoltura, está compuesto por péptidos, no por glicoproteínas. De esos péptidos, que son más de 20, el más importante es BP16, por lo que tiene que ver con la replicación viral. Acabamos de ver la morfología, entonces les comento que es un virus de medio a grande, un virus que mide unos 150, 180 nanómetros de diámetro. Es un virus grande, considerando que el promedio de un virus es de 100 nanómetros, por ejemplo los retrovirus. El más grande es el POX, que mide 280 nanómetros, y el más chico son los parvovirus, que miden 20 nanómetros. Este está en 150, 180 nanómetros. Es fácilmente visible y muy lindo de ver en microscopía electrónica de transmisión. Tiene la estructura antigénica, y ahora vamos a pasar en la siguiente diapositiva al genoma viral. El genoma es extremadamente complejo. Es un genoma de 150.000 a 170.000 kilobases. Calcule que el virus polioma, que es otro de los virus con el que trabajamos en mi laboratorio, tiene una longitud de 5.300 bases. Acá estamos hablando de 150.000, 170.000 bases. Está organizado en unos 77 genes, de los cuales 7 son repetitivos. Y hay una cantidad de marcos abiertos de lectura, o Open Reading Frames, o ORFs, que por splicing alternativo puede generar hasta 94 proteínas potenciales distintas. Eso no viene al caso. Digamos, es un genoma complicado, complejo, que dificulta mucho la investigación experimental a nivel molecular para aquellos investigadores que quieren abordar el problema de la latencia y la reactivación. Ese genoma, como se ve arriba, es lineal, es ADN lineal, picatenario, en el cual ven que en los extremos hay dos fragmentos, uno llamado UL y otro llamado US, o sea, único largo y único corto en inglés. Ambos fragmentos están flanqueados, cada uno por secuencias palindrómicas, o sea, secuencias repetitivas pero inversas, como ocurre con los retrovirus. Toda vez que ustedes vean en virología que un virus tiene en los extremos secuencias palindrómicas, eso implica que ese genoma viral, hablemos de ADN, va a poder circularizarse, y termodinámicamente cuando un virus circulariza el genoma, en general hace dos cosas.
o integra su genoma al genoma celular, como hacen algunos virus oncogénicos, o ese genoma está circularizado y en forma extracromosómica, como si fuera un plásmido bacteriano, que es lo que pasa con este virus en particular. Eso en cuanto a la estructura lineal del genoma. En cuanto a la actividad o la expresión del genoma, se divide en tres grupos de genes, llamados alfa, beta y gamma, o lo que es mejor, inmediatamente tempranos, tempranos y tardíos. En una clase anterior les mencioné que los genes tempranos son todos aquellos que se expresan antes de la duplicación del genoma viral. Tienden a bloquear la actividad de las proteínas celulares antivirales para permitir la duplicación del ADN viral o del genoma viral, y codifican enzimas que permiten la duplicación del genoma viral. Recuerden que los virus con ADN usan las enzimas celulares para poder replicar el ADN viral, pero también requieren de proteínas propias. ¿Por qué se llama inmediatamente tempranos o genes alfa? Son 5, de los cuales los más críticos son el alfa 0 y el alfa 4. Porque una vez activados, sobre todo alfa 4, van a disparar la cascada de replicación viral en forma irreversible. Una vez que se expresaron los genes alfa, aparecen la síntesis de proteínas mediadas por genes beta, que son aquellas que sí van a codificar para la duplicación del genoma del virus. Y una vez duplicado el genoma del virus, se expresan los genes gamma o genes tardíos, que son aquellos que van a formar las proteínas estructurales de ese virus, incluyendo las glicoproteínas. Como ustedes ven en el esquema, con flechas azules implica activación, flechas rojas implica inhibición, hay mecanismos de retroalimentación. O sea, esa expresión en forma de cascada que tienen los tres grupos de genes va a retroalimentarse positiva o negativamente. Este esquemita es una sobresimplificación del problema que es extremadamente complejo. A nivel de cada gen hay estímulos y represores permanentemente. Como ven, los genes alfas pueden eventualmente autoestimularse o autoinhibirse. Conceptualmente, entonces, es un genoma muy grande, con 77 genes, divididos en tres grupos de acuerdo a la expresión, de los cuales los que regulan la entrada al ciclo de replicación son los 5 genes alfa, o IE, immediately early en inglés, o inmediatamente tempranos. Les digo esto porque en algunos libros de texto se utiliza cualquiera de las tres sinonimias, o alfa, o IE, o en castellano, inmediatamente tempranos. 5 genes que regulan el ciclo de replicación viral. Una vez activados esos genes, ese ciclo de replicación es irreversible, sobre todo algunos de esos genes. Con lo cual hemos visto la estructura del virus, la característica antigénica, que puede crecer en células, que puede replicar en animales, puede crecer en cualquier tipo de células, puede replicarse en varios tipos de animales, en ratones, en conejos, en monos, en cobayos, y desde ya en el ser humano. Y ahora vamos a empezar entonces a hablar un poco de la patogenia en el ser humano, que es lo que ustedes como médicos más tienen que recordar. Recuerden que en este curso, en la segunda cátedra de microbiología a mi cargo, el aspecto más importante de cualquier microorganismo que se estudie es el aspecto patogenético, que es absolutamente excluyente. Lo demás, lo descriptivo microbiológico, tiene mayor o menor importancia, pero el conocimiento de la patogenia es excluyente para la comprensión de los temas y la aprobación de la materia. Después en microbiología 2 verán métodos de diagnóstico, tomas de muestra, interpretación de resultados, profilaxis y diagnóstico de laboratorio. Pero en microbiología 1 el centro es patogenia. Así que empezaremos en la siguiente diapositiva a hablar de patogenia a nivel humano, pero les quiero remarcar, antes, como continuidad del tema anterior, que hay una zona del genoma que codifica para una secuencia nucleotídica llamado LAT, o LATs, porque son varios. LATs viene del inglés transcriptos asociados a la latencia.
¿Por qué transcriptos? Porque no son genes, no fabrican proteínas LATs. Son transcriptos de DNA que se transcriben en RNA, algunos de los cuales son RNAs de interferencia o microRNAs, que ustedes sabrán por biología molecular, son fragmentos muy cortos de RNA que actúan como antimensajeros y destruyen a moléculas de RNA mensajeros, eventualmente celulares. Eso es lo que codifican los genes LATs. Los genes LATs están presentes no solamente en la latencia, sino en la replicación viral aguda, en la replicación productiva, intervienen en las dos fases, pero son la única secuencia del genoma que es detectada en las neuronas infectadas en forma latente por herpes simplex. Es decir, si uno toma el encéfalo de un cadáver, extrae el ganglio de Gasser y por hibridación in situ de ADN busca qué genes hay de herpes simplex, si en el paciente premortem se sabía que estaba infectado, se va a encontrar con que solamente están expresados los genes LATs. No hay otro gen viral expresado en la latencia por herpes simplex. Ahora, en la infección aguda, los genes LATs también determinan el tropismo del virus, si va a ser genital o bucal. Hubo un experimento clásico hecho por investigadores japoneses en el cual hicieron mutantes, donde le ponían el LAT del herpes 1 al herpes 2 y viceversa, y se veía que el herpes 2 se comportaba como herpes 1 y el herpes 1 como herpes 2. Por ejemplo, los genes LATs inhiben la apoptosis neuronal, cosa que es lógico. Si el virus va a hacer latencia en la neurona, no le conviene que la neurona se muera. Así que el gen LAT o los genes LAT son antiapoptóticos. Y son los que, como les contaba, están expresados solamente, los únicos expresados en la latencia, pero también intervienen en la replicación viral productiva. Hay otros genes de importancia en la patogénesis de herpes simplex, que son, por ejemplo, el gen TK. El gen TK es el gen que codifica paralatimidina quinasa, que es una enzima importante en la replicación viral. Esa timidina quinasa es el blanco de un antiviral muy eficiente que se usa contra herpes simplex y se denomina aciclovir y sus derivados, valaciclovir, penciclovir, en fin, ganciclovir, etc. Los genes TK. Hay cepas, hay mutantes TK- que no son sensibles al efecto del aciclovir y se debe tratar la infección con otros antivirales. Hay otro gen más que tiene importancia, que es el llamado GRE, o elemento de respuesta a los glucocorticoides. Clásicamente, cuando estudiábamos medicina en mi época, se nos decía, y ustedes les van a decir lo mismo, no se deben administrar glucocorticoides en pacientes que tengan infecciones con virus herpes, porque aumentan la intensidad de las lesiones. Es una observación clínica, es absolutamente cierto, excepto en algunos casos como la encefalitis herpética, en el cual clínicamente se balancea si se van o no a dar corticoides. Pero en general no se dan corticoides cuando hay una infección herpética. No se sabía por qué, hasta que se clonó una parte del genoma y se encontró ese elemento de respuesta a los glucocorticoides, que es una zona del genoma viral muy cercana al promotor de los genes alfa. De tal manera que si uno administra corticoides, el corticoide ingresa, llega a su receptor que está en el núcleo celular, contacta con este elemento de respuesta a los glucocorticoides y este está ubicado condicionando o estimulando al promotor de los genes alfa. Si el promotor de los genes alfa se activan los genes alfa, y dijimos que los genes alfa provocan el ciclo de activación de todo el genoma, a partir de lo cual va a haber replicación viral activa en forma irreversible. Se encontró así la base molecular por la cual no está indicado dar corticoterapia en los pacientes que tienen infecciones herpéticas. Quedó claro el concepto de genes LATs, y el gen TK y el gen GRE, que son los que más vamos a remarcar en la patogénesis del virus. En la siguiente diapositiva se ve una niñita que tiene una primoinfección herpética. ¿Cómo entra el virus
al organismo a través de microtraumas en la semimucosa labial, o en la mucosa bucal, o en la mucosa vaginal, o eventualmente en la piel. Pero en cualquier caso hace falta microtraumas y una cierta dosis infectante. La primoinfección ocurre sobre todo desde el momento del nacimiento hasta los 6 meses de edad, fundamentalmente. Y los niños infectados en ese momento a nivel bucal eliminan herpes en forma asintomática durante varios meses después de la primoinfección. El segundo concepto de importancia es que la enorme mayoría de los casos la primoinfección viral es asintomática, es decir, el paciente no tiene estas lesiones que se vieron en esta nena. Y ustedes ven que son lesiones vesiculares ubicadas en la semimucosa entre el labio y la piel de la cara. La foto de la derecha es un corte histológico de un ratón infectado por vía bucal. Esto lo hizo una tesista doctoral en mi laboratorio, una odontóloga, María Inés González, actualmente profesora adjunta de la Cátedra de Microbiología de la Facultad de Odontología de la UBA, que trabajó experimentalmente con infección bucal experimental, valga la redundancia, con herpes simplex 2 hace unos cuantos años. En color marrón se detectan antígenos estructurales de virus herpes simplex, se ve el epitelio de la mucosa bucal de un ratón inoculado a ese nivel y se ve de color marrón que hay positividad para los antígenos virales. La pregunta es, si no hacemos un microtrauma, si no hay microtrauma y solamente instilamos una gota de virus en una mucosa, ¿el paciente o el animal se infectan? No. Tiene que haber microtrauma. Por ese motivo, alguien se preguntará, ¿y cómo hay un microtrauma en el bebé que se va a infectar? Bueno, el bebé está tomando la teta, el bebé está eventualmente en contacto con superficies áridas o lo que fuera, no es indemne a los microtraumas, y en el herpes genital el coito obviamente genera microtraumas. Esto lo vimos experimentalmente en el laboratorio. La primoinfección ocurre siempre que haya microtraumas, un volumen determinado, de tal manera de poder producir mayor afinidad entre el virus que entra, que atraviesa un epitelio y que entra en contacto con terminales nerviosas intraepiteliales o intradérmicas. Ahí comienza la primoinfección. Reitero, en la mayor parte de las veces es asintomática. ¿Qué pasa después de la primoinfección? Recientemente, y esto es distinto al PowerPoint publicado el año pasado en esta misma cátedra, o sea, es algo más actualizado, se sabe que el virus tiene o promueve una actividad antiviral inicial en el huésped, porque interfiere con los mecanismos normales de defensa del huésped. Y esto implica los puntos que están desarrollados acá. ¿Qué es lo que hace el virus? Interfiere con la detección de los componentes de ese virus por parte de los Toll-like receptors que tiene el sistema inmune. Eso lo vieron en inmunología. Interfiere con la respuesta del huésped mediante los TNFs, los factores de necrosis tumoral. Interviene interfiriendo la respuesta de células de la inmunidad innata y del complemento. Y lo que es más importante, interfiere la maduración, la actividad antiviral y la migración de las células presentadoras de antígenos profesionales llamadas células dendríticas. Un dato no menor implica que este tipo de virus, como algunos otros, no solamente puede infectar la célula a través de un receptor, pongámosle apical o vasolateral, sino que puede pasar de célula a célula a través de mecanismos llamados sinapsis virales. Por ejemplo, se vio que si se cultiva una monocapa de fibroblastos humanos, se los infecta con virus herpes y se agregan linfocitos T, ese virus herpes puede pasar de la célula infectada del fibroblasto humano al linfocito T por fusión de membranas y por sinapsis viral. Es un mecanismo de pasaje de célula a célula que evidentemente intenta evadir la respuesta inmune. Esto es un dato no menor en la patogenia no solo del herpes simplex, sino de otros varios virus humanos. O sea que el virus entró a través de microtrauma, hace falta una cierta dosis infectiva,
y hace falta la ruptura de las barreras y un cierto volumen viral para lograr una infección primaria. Y el virus favorece esa infección eliminando o intentando disminuir los mecanismos de defensa, sobre todo de la inmunidad innata. La pregunta es, ¿y quién le pasó el virus ese labial al bebé para producir una primoinfección? La respuesta es que se lo pasó la mamá, o el papá, o la tía, o la abuela, por contacto mucosa-mucosa o saliva-mucosa directo. Alguien podrá preguntarse, pero ¿qué persona en sus cabales, si tiene el labio hinchado porque tiene un herpes labial, con vesículas, va a darle besitos en la cara o en la boca a un bebé? Bueno, el tema es que se ve cada vez con más frecuencia que hay adultos que en forma asintomática, clínica, están eliminando herpes permanentemente o periódicamente sin que haya vesículas macroscópicamente visibles. Recuerden que 70% de la población está infectada con herpes 1. Se sabe, hay decenas de trabajos clínicos y experimentales en los cuales por PCR y haciendo hisopados todos los días de los labios de pacientes que tienen serología positiva, se ve que cada tanto eliminan herpes en forma asintomática, en forma de microvesículas, no macroscópicamente visibles. Esa es la fuente de infección del bebé. Y dijimos entonces que sobre llovido mojado, ese niño recién primoinfectado va a eliminar virus durante meses, por lo menos 3 meses, en la saliva, también sin tener síntomas. Conviene remarcar que la primoinfección ocurre en cualquier momento de la vida. No hace falta que sea un niño de 0 a 6 años de edad, o 6 meses de edad, o en la primera infancia. Si alguien no tiene defensa contra el herpes simple, como es el 30% de la población no infectada, y se infecta de adultos, obviamente se puede infectar como adulto. Hay toda una teoría que plantea que la primoinfección del adulto es la que lleva a la encefalitis herpética, pero esto no está demostrado. Seguimos avanzando. En la siguiente diapositiva se ve a la izquierda una imagen similar a la anterior, en color marrón, antígenos estructurales del virus en el epitelio labial de un ratón. Se ve cómo replica en el epitelio labial produciendo un efecto citopático, y en la derecha, que es la más remarcable, se ve, también por la misma técnica, un nervio, y en ese nervio como algunos de los axones son positivos por antígeno herpético. O sea que el virus va avanzando por vía intraaxonal. ¿Cómo se demostró esto? Se demostró con un experimento muy sencillo. Si uno inocula en la pata de un ratón virus herpes, va a obtener que el virus progresa, después se lo sacrifica al ratón a diferentes tiempos, diferentes grupos de ratones, y se estudia por inmunistoquímica, buscando antígenos herpéticos, el nervio ciático, la médula espinal, hasta llegar al encéfalo, y se ve cómo va avanzando la infección. Bueno, si el mismo experimento se hace cortando el nervio ciático, en el animal vivo, obviamente bajo anestesia, y se infecta con herpes, la infección no progresa. O sea que la infección es básicamente neural. Y la pregunta sería, ¿y si tomamos muestra de sangre de ese ratón, va a haber virus en sangre? ¿Va a haber viremia? La respuesta es no. Entonces, a nivel experimental, que me parece una forma un poco más amena de dar una clase teórica, estoy poniendo problemas que realmente se hicieron en el laboratorio, algunos en mi laboratorio inclusive. Sabemos que si no hay microtrauma no hay infección, que si hay un cierto volumen de virus no hay infección, que si no hay contacto de virus con las terminales nerviosas no hay infección, que el virus no progresa por sangre en un animal inmunocompetente, sino que progresa por vía intraneural, y que si obviamente cortamos ese nervio el virus no va a progresar. Esto no quiere decir que en las zonas donde hay plexos nerviosos no pueda extenderse por nervios paralelos, como también lo vimos en el laboratorio, en un trabajo que fue bastante clásico, y se lo voy a mencionar al final, donde demostramos la infección del sistema nervioso autónomo a partir de la primoinfección genital por herpes 2. Hasta 1986 se desconocía los mecanismos de infección del sistema nervioso autónomo por virus herpes simplex, y eso fue hecho acá en la Universidad de Buenos Aires por el equipo de que ya formaba parte como tesista doctoral.
Tenemos que el virus avanza entonces por vía neural, y en la siguiente diapositiva lo que vemos es una foto sacada de internet. Esta no es una foto propia, las anteriores fueron fotos obtenidas de la tesis doctoral de la doctora González y publicadas en su momento, o sea que son de libre disponibilidad. Esto es sacado de internet. Se ve una hibridación in situ de un ganglio, que podría ser bien un ganglio de Gasser, donde en color negro se detecta la presencia de DNA viral en el núcleo de las neuronas. O sea que en la latencia esto se hizo con anticuerpos contra LATs. Se ve que solamente los LATs se expresan en las neuronas. Fíjense que no todas las neuronas del ganglio están infectadas. Solamente algunas de las neuronas están infectadas. Esto importa porque cuando haya recurrencias del virus, va a ser a partir de esas neuronas que el virus se va a reactivar, va a cerrar el ciclo de replicación, va a migrar en forma axonal anterógrada en este caso, y va a llegar al mismo dermatoma para producir las recurrencias. Por esa razón, si uno tuvo una primoinfección bucal con herpes simplex y tuvo inicialmente vesículas en el labio, y se va después a la latencia en el ganglio de Gasser, en cada recurrencia va a tener lesiones en el mismo lugar del cual vino la primoinfección o lugares adyacentes, porque viaja en forma retrógrada o anterógrada por el mismo sistema anatómico. Llegamos al concepto de latencia. Recordamos de nuevo, latencia implica la presencia de un genoma viral dentro, en este caso, de neuronas. Dije en este caso porque hay otros herpes como el citomegalovirus o el Epstein-Barr que hacen latencia en linfocitos B. Eso lo veremos en la clase que viene. En este caso, en las neuronas, no hay replicación de partículas virales, no hay antígenos virales hasta donde sabemos. No hay replicación viral, hay una respuesta inmune muy eficiente, muy alta, humoral y celular. Por ese motivo, la latencia, remarco, es un mecanismo de evasión de la respuesta inmune. Y el virus está acantonado ahí. ¿Cómo se explica que esto ocurra? En la siguiente diapositiva, super seleccionando los temas, porque hay decenas de papers publicados cada mes sobre herpes en general, apuntamos a lo que a mí me pareció por lo menos más importante, porque esto ocurre en el humano. Esto fue descubierto hace unos 10 o 12 años atrás. Para que el virus replique, empezamos por la mitad de la diapositiva para abajo. Cuando el virus entra, pierde la envoltura, se fusiona con la membrana plasmática, entra a la nucleocápside. Recordemos que rodeando la nucleocápside está el tegumento. Esa nucleocápside va a terminar yendo al núcleo, por un lado, y las proteínas del tegumento van al núcleo por el otro. Bueno, BP1 y BP2, que están en la nucleocápside viral, hacen que esa nucleocápside entre a través del poro nuclear. Pierde la cápside y entra el DNA. Pero una proteína del tegumento llamada BP16 entra en forma independiente de la cápside. Esa BP16 se va a unir a dos moléculas, un factor de transcripción llamado OCT1 y un llamado factor celular, host cell factor, formando un trímero. Ese trímero va a hacer que se activen los genes alfa, sobre todo ICP0 o alfa 0. Y una vez que se activa este gen, comienza la cascada de replicación del genoma, con lo cual habría una replicación productiva. ¿Cómo se explica la latencia? Les comentaba, hace más de una década se encontró una proteína en neuronas humanas llamadas SANFEI. No me digan por qué se llama SANFEI, porque no lo sé. Esta proteína se une a BP16 de tal forma que inactiva ese trímero y hace que en vez de ir al ciclo de replicación se vaya a la latencia. O sea, el concepto global es que es la neurona, es la célula la que determina que el virus quede quiescente y haga latencia. Si no, el virus replicaría en la neurona.
No es el único factor celular conocido, la proteína Sanfei, pero es el paradigmático. Lo que no sabemos es qué determina que la proteína Sanfei se exprese y reprima el genoma viral o no se exprese y permita la reactivación del genoma viral rompiendo el fenómeno de latencia. Quiero decir con esto que si bien las bases moleculares de la latencia son poco conocidas porque son extremadamente complejas, más complejas y menos conocidas son las bases moleculares de la reactivación, de la recurrencia. Hasta acá tenemos una explicación elemental, más que suficiente para un futuro médico generalista, sobre por qué ocurre la latencia. Reiterando y resumiendo, es la neurona la que fabrica proteínas que determinan que el genoma viral no se pueda replicar durante la latencia. En la siguiente diapositiva vemos que hay otros mecanismos encontrados en la latencia. Por ejemplo, hay mecanismos epigenéticos. Espero que hayan estudiado en biología celular qué es epigenética. Epigenética es el estudio de la cromatina, de la expresión de la cromatina en forma conformacional, y es la regulación del genoma más allá de los mecanismos regulatorios de la transcripción y la traducción. Esa cromatina, que es ADN unido a histonas y a protaminas, básicamente está regulada por la acetilación o la metilación de las histonas. Cuando esto ocurre, hay cambios conformacionales en el genoma eucariótico y eso determina que el virus pueda o no interactuar con él. Se ha visto que hay modelos de latencia que actúan por regulación epigenética. Otro mecanismo que está asociado a los LATs es la detección de la presencia de microRNAs. Inicialmente, cuando se descubrieron los LATs, recuerden la diapositiva que les mostré al principio, y se fijan bien, está en la cadena complementaria a la codificación de los genes inmediatamente tempranos, alfa. O sea que uno podría decir, bueno, los LATs actúan como antimensajeros. Claro, pero los LATs no son genes. No fabrican mensajeros como para actuar como antimensajero. Entonces pasó toda una época, se lo dejó de lado los genes LATs, hasta que más recientemente vieron que los LATs codifican para microRNAs. Y los microRNAs virales y celulares eucarióticos tienen una enorme importancia en la biología celular y en la infectividad viral. En este caso, los microRNAs son secuencias muy cortas de RNA de 70, 100 bases, 50 bases, complementarias a RNAs mensajeros de tal forma que pueden lisar o hidrolizar a los mensajeros. Con lo cual se vuelve al tema de que los LATs parecen ser indispensables para regular la latencia viral. Y lo último, que acá está en signos de interrogación y cada vez tiene menos signos de interrogación, se han detectado linfocitos T CD8 positivos alrededor de las neuronas de ganglios de Gasser humanos latentemente infectados con herpes, tanto humanos como experimentales. Yo tuve la ocasión de hacer mi postdoctorado en la Universidad de Harvard hace muchos años, y en las múltiples reuniones que teníamos todas las semanas con otros grupos de investigación, había un grupo muy fuerte de herpes, encabezado por el doctor David Knipe, que planteaba ya en aquel momento la existencia de linfocitos TCD8 pegados a las neuronas. Y la pregunta era, pero si no hay expresión de proteínas, ¿contra qué están respondiendo los linfocitos? Y él insistía hasta que finalmente se demostró que es así. Hay linfocitos TCD8 pegados a las neuronas, pero inclusive tienen una biología tan particular que si bien liberan granzimas, esas granzimas a la neurona, en vez de destruirla, les inhibe la apoptosis. Es un fenómeno que está más allá de mi comprensión inmunológica, solamente lo cito. O sea que ahora habría que sacar los signos de interrogación y aparentemente habría alguna síntesis proteica durante la latencia, no sabemos cómo, porque depende de los modelos experimentales, y provocaría una respuesta inmune citotóxica. Lo cual no haría más que reforzar la idea de que la latencia es un mecanismo de evasión de la respuesta inmune. Alguien puede preguntarse, bueno, ¿y todo esto cómo cierra? Yo soy estudiante de medicina, tengo poco tiempo, tengo que incorporar el tema, me puede interesar más o menos el tema, tengo que dar un examen, ¿cómo cierra todo esto?
Y la respuesta es que esto es la universidad, chicas y chicos. Esto no es la escuela secundaria. En la universidad se estudian problemas complejos. Y los problemas complejos se tienen que abordar en forma compleja. No hay un mecanismo que cierre todo y que uno diga, y entonces los LATs actúan sobre las histonas y aparece el microRNA y eso genera que aparezca un CD8. No es así. ¿Y por qué no es así? Porque esta información se obtiene de diferentes modelos experimentales. Hay investigadores que han trabajado en ratones y han detectado esto por hibridación in situ, que es un método con cierta sensibilidad. Otros hicieron lo mismo, pero lo buscaron por PCR. Otros trabajaron con inoculación intraocular del conejo o del cobayo, que es otro modelo. Otros trabajaron en autopsias de pacientes humanos en ganglios de Gasser. Y por consiguiente los resultados son distintos. Por ese motivo hay tanta discusión en la comunidad científica. Lo último que yo pude revisar hasta este año en la literatura, y es un punto más a tener en cuenta ustedes que son alumnos de la Universidad de Buenos Aires, en nuestra Facultad de Medicina, en nuestra universidad, yo casi firmaría que todos mis colegas, profesores titulares y adjuntos, y los docentes que están a cargo de los seminarios, actualizamos los temas hasta la semana pasada. Lo cual no quiere decir que tengamos que volcar esa información a ustedes como alumnos de pregrado. Porque muchas veces hace falta sedimentar esos temas, porque lo que es una verdad relativa hoy, el año que viene otro grupo determina que no. Entonces, en general, lo que hace uno es tratar de trasladar las ideas más significativas de los últimos 2 años de información. Obviamente filtradas por la experiencia que uno mismo, como investigador científico, tiene sobre el tema. Esa es la ventaja de las universidades importantes, como es la Universidad de Buenos Aires, donde todos los profesores titulares y adjuntos y asociados somos expertos en los temas porque trabajamos directamente en los temas. No para ser pedantes, para informar la realidad. Como cuando vayan a hacer clínica médica, van a tener excelentes colegas clínicos que ven todos los días pacientes y les van a enseñar no solamente lo que está en la bibliografía, sino también lo que ellos mismos han producido. Esa es la diferencia entre una universidad en serio, como es la nuestra, con todas sus contras, y las autodenominadas universidades, entre comillas, que son en general malas escuelas profesionalistas que han pululado en la Argentina en los últimos 20 años a partir de la década del 90. Esta es la verdad. Esto es lo que ocurre. Por consiguiente, hay una especie de verdad relativa que ustedes pueden asumir como tal. ¿Y cómo cierra todo esto? Como les dije, no cierra en forma conjunta. Hay diferentes teorías. Conceptualizando, hay 2 cosas que son extraíbles. Primero, parece seguir siendo importante que la expresión de LATs es lo determinante en la latencia. Y en segundo lugar, parece ser que ahora se toma el fenómeno de latencia no como una antinomia entre la no replicación del virus y la sí replicación del virus en la recurrencia, sino como un estado muy dinámico permanente en el cual algunas neuronas estarían permanentemente en forma latente y otras neuronas estarían expresando antígenos en forma casi continua sin que medie ningún estímulo externo. Reitero, sin que medie ningún estímulo externo. Es decir, si bien lo clásico es que un herpes labial ocurre y se ha demostrado hasta el cansancio, porque hubo una estimulación local, sea frío, calor, neurectomía y sobre todo exposición a los rayos ultravioletas, eso se da en la clínica y se ve, aunque las bases moleculares no sean conocidas, también aparentemente hoy se acepta que habría esos estados de reactivación permanente subclínicos que determinarían que hubiera partículas virales infectivas en el labio, por caso, formando microvesículas que harían que ese paciente estuviera eliminando virus sin tener sintomatología. Esta es la última, digamos, edición que los herpetólogos o gente que trabaja en la familia Herpesviridae discute acerca de la latencia hoy. No sería latencia contra recurrencia o reactivación, sino que sería un estado mucho más dinámico, como que el virus tiene 2 programas distintos genéticos, uno de los cuales apunta a la latencia y el otro a la replicación. Y eso va cambiando dependiendo a la neurona que infectan. Hasta acá podemos llegar en un curso de pregrado.
En la siguiente diapositiva vemos los mecanismos de reactivación. Esto es clínico. Se lo observa de toda la vida. Si una persona infectada con herpes, que tiene habitualmente herpes labial, se expone al sol y recibe radiación ultravioleta, seguro que va a ser un herpes labial. O tiene una gran posibilidad de hacerlo. Las neurectomías. Se va al odontólogo, hace una extracción dentaria, estimulación neural, aparece un herpes labial. El frío local, el calor local, el estrés. Ahora, ¿cómo hacen esos estímulos inespecíficos para traducir una señal a través del axón y que llegue al soma neuronal y que haga que se desbloqueen las proteínas neuronales que están bloqueando al genoma viral y por consiguiente el genoma se active? No lo sabemos. No se sabe. Por lo menos desde el punto de vista humano. Sí sabemos que los genes alfa son críticos para reactivar o comenzar el ciclo de replicación celular. En la siguiente diapositiva vemos esquemas probables de reactivación. Es decir, tiene que haber una síntesis de ADN viral. Algunos plantean que se forman nucleocápsides en el soma neuronal, otros dicen que no, que hay solamente proteínas de la cápsides, pero que van migrando a través de los microtúbulos de nuevo hacia la célula epitelial y entonces adquieren la envoltura de la terminal sináptica y pasan directamente a la célula epitelial. Y como la célula epitelial tiene todo el mecanismo de activación, de replicación necesario, se fabrican partículas virales infectantes que forman las vesículas, que están repletas de virus y que van a eliminar virus. ¿Hasta cuándo? Hasta que la respuesta inmune detecta que eso está ocurriendo, hace una respuesta secundaria, hay un pico en el nivel de anticuerpos, hay un pico en la activación de los linfocitos CD8 y se elimina la lesión a nivel local. Es como que el virus juega a las escondidas. O sea, sale, se replica, plantea, de hecho, garantiza que se replique el genoma. En cuanto detecta que, que el sistema inmune está activando, ¡boom!, vuelve para atrás y se esconde de nuevo en el núcleo neuronal. Será poco académico, pero creo que es algo para que lo entiendan más o menos jocosamente. En la siguiente diapositiva ven lo que son las recurrencias, que lo que hemos visto todos, sean estudiantes de medicina o no. A la izquierda hay una clásica recurrencia en la semimucosa labial, vesículas repletas de virus, y a la derecha una imagen que está tomada de la piel del cuello para que vean que la infección no hace falta que sea en la semimucosa, sino que puede ser eventualmente en la piel, obviamente con microtraumas, pero en la piel. En la siguiente diapositiva vemos quizá la peor complicación que puede tener una infección herpética, que es la encefalitis herpética. Porque hasta ahora estamos hablando de un virus que entró por vía bucal, replicó a nivel local, pasó a la neurona, quedó acantonado, recibió un estímulo, volvió a generar partículas virales, migró y provoca una infección donde entró. Esa infección puede ser muy molesta. Esa infección se puede sobreinfectar con bacterias. Esa infección está eliminando virus que van a infectar a otras personas. En el caso de herpes genital, yo una vez concurrí a un congreso donde había infectólogos hablando de herpes genital y llegué a ver gente que tiene recurrencias de herpes genital cada 15 días. Con lo cual su vida sexual es prácticamente nula, porque las vesículas se rompen y provocan dolor. Y son pacientes que requieren de terapéuticas de aciclovir por vía oral diario. Que me acuerdo de este dato porque yo dije como médico, también el que estaba hablando era médico, pero digamos, dar un fármaco permanentemente por vía oral. En general no se nos enseña así en clínica médica ni en farmacología. Bueno, hay algunos casos en que sí. Pero digamos que no compromete la vida. En cambio, en estos casos sí. ¿Qué es lo que pasa? Por razones que no conocemos, que algunos piensan que se dan cuando la primoinfección ocurre en el adulto, que no tiene que ver con la inmunodepresión, como tampoco tiene que ver con la inmunodepresión las recurrencias herpéticas, ese argumento de que uno tiene herpes labial seguido porque les bajaron las defensas y bajaron los anticuerpos, es un invento clínico no demostrado en el laboratorio. En mi laboratorio, como parte de mi tesis doctoral hace 30 y pico de años, inoculé ratones genéticamente atímicos, sin inmunidad celular, y no hubo diseminación viral masiva.
por poner un ejemplo dramático, y otras decenas de trabajos experimentales y clínicos que demuestran que no es la inmunodepresión. En el caso del herpes simplex, reitero, en el caso del herpes simplex, la causa de la reactivación. En varicela puede ser, en herpes simplex no. Pero ocurre que cualquier persona infectada en forma latente con herpes simplex puede hacer un episodio de encefalitis herpética. ¿Y cómo lo hace? Porque el virus, en vez de migrar hacia la periferia a través de los nervios que inervan la mucosa labial, lo hace a través de los nervios tentoriales y va a los lóbulos temporales del encéfalo, provocando no una infección latente neuronal, sino una infección lítica neuronal. Y ahí se destruyen neuronas, como se ve en los diagnósticos por imágenes, que se ve arriba y a la izquierda, en los lóbulos temporales áreas de necrosis, como se ve a la derecha un cerebro de autopsia con áreas de necrosis hemorrágicas, como se ve abajo a la izquierda un capilar alrededor del cual hay un infiltrado mononuclear inflamatorio típico de infecciones virales o de enfermedades autoinmunes, y a la derecha se ven neuronas con cuerpos de inclusión intranucleares sugestivos de una infección viral. Es decir, la encefalitis herpética es una infección lítica, inhabilitante, porque las neuronas se destruyen. Por consiguiente, el paciente va a quedar con afasia o va a quedar con trastornos en la motricidad o en el sensorio, o va a ir a la muerte. La encefalitis herpética es la primera causa de encefalitis espontánea del adulto inmunocompetente. O sea, mañana un paciente que llega a la guardia de un hospital con un cuadro encefalítico, pongámosle en cualquier ciudad argentina, y por tomografía computada o resonancia magnética se ve que hay compromiso de los lóbulos temporales, a priori uno asume que es una encefalitis herpética, una encefalitis. Ya van a tener una clase teórica de enterovirus, donde se le va a hablar de meningitis virales. ¿El herpes simplex 2 produce encefalitis? No. Produce meningitis eventualmente, y solamente después que hubo una primoinfección genital. Es el herpes simplex 1 el que hace la encefalitis. Y reitero, es un cuadro que no existe. Es la más frecuente de las encefalitis esporádicas del adulto inmunocompetente. Esto no quiere decir que sea extremadamente frecuente. Hay un colega que es profesor de nuestra cátedra, el doctor Carlos Sala, que una vez me dijo: estadísticamente hay un sobrediagnóstico de encefalitis herpética en la ciudad de Buenos Aires. Estadísticamente. Pero ante la evidencia, paciente con un cuadro encefalítico, con tomografía computada o resonancia magnética, compromiso temporal bilateral y líquido cefalorraquídeo claro, bueno, uno puede pensar en una encefalitis herpética, hace falta hacer el diagnóstico y se lo comienza a tratar con aciclovir, porque afortunadamente es un fármaco con muy poca toxicidad. Entonces se les puede dar aciclovir a dosis altas. Esto hasta el virus herpes simplex 1. Acá hay un cuadro de herpes genital. A la izquierda, un cuadro de una infección en un hombre, y a la derecha, un cuadro de una infección en la mujer. ¿Qué es lo que ustedes ven de entrada? Miren y vean. ¿Ven vesículas? No. ¿Y por qué no? Y porque se rompieron. Eso pasa muchas veces, por ejemplo, en ginecología. Ahora están los colegas ginecólogos advertidos. Pero antes se buscaba por colposcopía, que es la forma de mirar el cuello uterino. Con el colposcopio se pone un espéculo, se pone la luz del colposcopio y se mira. Buscaban vesículas, el ramillete de vesículas como si fuera en el labio. Pero no lo van a ver nunca. ¿Por qué? Porque el coito rompe las vesículas. Porque las duchas vaginales rompen la vesícula. Entonces lo que se pueden ver son esas imágenes que parecen exulceraciones inflamatorias, que en el caso del hombre se pueden ver. Y tenemos la ventaja de que nuestros órganos sexuales externos se pueden ver. La mujer no se puede ver su propio cuello uterino, ni la cavidad vaginal, el canal vaginal. A lo sumo puede visualizar la vulva si se pone un espejo. Entonces muchas veces se consulta por dolor durante el coito, o sea, dispareunia, o porque hay una infección agregada y puede haber flujo, o siente algo de malestar, sacando que sea en la vulva, en cuyo caso puede tener ardor o sintomatología local. Si no, no va a haber su lesión. El hombre sí en general ve la lesión. ¿Cómo se transmitió esto? Se transmitió por vía de contacto directo. Se eliminó herpes a través del epitelio y se pasó
a la mucosa vaginal o a la mucosa peniana y hace una impregnación genital. En la siguiente diapositiva seleccioné 3 fotos de uno de los trabajos que tuve que hacer en mi tesis doctoral hace muchos años, les contaba, cuando conjuntamente con el profesor Eduardo Lascano, que fue mi director de tesis, descubrimos en 1986 que en modelos experimentales la infección genital de herpes simplex 2 no solamente comprometía a las neuronas sensoriales o sensitivas, sino que comprometía también a las neuronas de los plexos mientéricos y las neuronas de los ganglios autonómicos. A la izquierda se ve el epitelio del ratón, la vagina del ratón, en color marrón los antígenos virales herpéticos. En la foto del medio se ve un ganglio autonómico con marcación positiva y a la derecha el compromiso del plexo de Auerbach que determinaba una detención por trastornos neurológicos del tránsito intestinal, a lo cual eso en medicina se le llama íleo. Y en este caso un íleo paralítico. O sea, no hay evacuación de la materia fecal y había también retención de la orina, vejiga neurogénica. Esto lo publicamos en 1986, hace tantos años, como un modelo en el animal en el que se describía una forma distinta de infección neuronal. Pasaron muchos años y una vez tuve que dar una charla de posgrado para colegas infectólogos y se me acercaron después de la charla 3 de ellos, diciendo que habían visto casos en el paciente humano, sobre todo homosexuales varones que tenían proctitis herpética, es decir, infecciones primarias del margen anal, y cursaban con íleo paralítico y vejiga neurogénica. Y no sabían por qué se daba. En el hombre, afortunadamente, en el ser humano me refiero, afortunadamente, no provocan la muerte como provoca en el ratón, porque si hay un trastorno evacuatorio prolongado y una falta de micción, va a haber un trastorno en el medio interno llamado acidosis metabólica. Bueno, no importa eso, pero digamos, el ratón va a ir a la muerte. En el paciente humano no ocurre. Pero recuerden que al margen de infectar neuronas sensitivas, se infectan también, y después de esto hubo una cantidad de trabajos publicados, neuronas del sistema nervioso autónomo. Una vez establecida esa infección, en la siguiente diapositiva, ¿qué mecanismos evade la respuesta inmune? O sea, ¿qué mecanismos usa el virus para evadir la respuesta inmune? Bueno, acá los tienen descritos, no hace falta que yo los lea, pero hay inhibición de la proliferación de linfocitos T, hay disminución de la capacidad presentadora de antígenos, hay un bloqueo de la presentación antigénica por parte del complejo mayor histocompatibilidad de clase 1, que ustedes estudiaron en inmunología, hay apoptosis directa de linfocitos TCD4 y CD8 y hay activación de poblaciones linfocitarias T reguladoras que ustedes saben que son inmunodepresivas. Es decir, que hay un componente inmunológico que usa el virus para evadir la respuesta inmune. Y en la siguiente diapositiva, también algo generado en esta universidad, entre 2 grupos de trabajo, el de mi laboratorio y un grupo de inmunología del Hospital de Clínicas en su momento y después del IBIME, donde se demostró en forma conjunta que cuando hay cultivos celulares infectados por virus herpes simplex 1, hay un aumento en la síntesis de una proteína llamada galectina 1, que es proapoptótica de linfocitos TCD8 en humanos. Esto hizo en conjunto con el equipo del doctor Gabriel Rabinovich y fue publicado en forma de colaboración de 2 grupos de investigación. Y acá ven por inmunofluorescencia el experimento cuál fue. Arriba hay células no infectadas, tratadas en A con un suero normal, contra nada, con un suero contra herpes simplex 1, como no están infectadas no hay antígeno viral, y contra un suero contra galectina 1 que se ve que está a nivel perinuclear, probablemente en el Golgi o en la cisterna perinuclear. Cuando se infectan con herpes 1, abajo es el control normal, en la D, en la E hay antígenos de herpes simplex 1 y en la F se ve la sobreexpresión de galectina que va hacia el núcleo celular. Lo importante es que si esto ocurre con células humanas y con virus humanos, el sobrenadante de esto también cuando se enfrentaba a linfocitos TCD8 humanos provocaba la apoptosis de estos linfocitos
como un probable componente extra de inmunodepresión. Como ustedes ven, hay una cantidad de mecanismos de inmunodepresión o de downregulation o regulación hacia abajo de la respuesta inmune mediada por herpes simplex. Bueno, hasta aquí les ofrecí una síntesis de una enorme cantidad de información bibliográfica, de muchas veces en que he trabajado personalmente en el tema, junto con mi equipo de trabajo y en colaboración con otros equipos y otros colegas, y de lo que gente que sabe mucho más que yo del tema a nivel mundial en este momento está planteando como hipótesis recientes. Como conclusiones, en la siguiente diapositiva, vemos que la infección por herpes simplex puede ser productiva o inaparente, la mayor parte de las veces es inaparente, que hay una generación de una respuesta inmune efectiva ante la cual el virus usa un mecanismo de evasión, que la latencia está regulada sobre todo por factores celulares, aunque ahora podríamos agregar, parece que el genoma viral tiene dos programas, un programa de latencia y un programa de reactivación, pero eso como comentario extra biológico. Y que estos factores celulares están actuando sobre la transcripción de los genes virales inmediatamente tempranos, que son las llaves que determinan que el ciclo lítico del virus se active o no. Cuando hablamos de esto, hay un trabajo muy reciente en el cual se utilizó un procedimiento de edición del genoma, o sea, de modulación del genoma, que a ustedes se los di en las primeras clases de microbiología, cuando hablamos de métodos de biología molecular, y lo definimos como un método llamado CRISPR o CRISPR-Cas9, que es una forma de mutagénesis dirigida o de deleción por la cual se está haciendo a nivel experimental un intento para que el genoma latente dentro de las neuronas, el genoma del virus latente dentro de las neuronas, pueda ser eventualmente destruido. Pero sin ninguna proyección clínica todavía. Porque si no, pasa lo que ocurre en la actualidad. Uno se infecta con herpes cuando tiene 6 meses y se va a morir con el herpes dentro de las neuronas del ganglio de Gasser. En definitiva, y como conclusión final, la latencia es un mecanismo de evasión de la respuesta inmune. Es un mecanismo biológico altamente evolucionado. Recuerden lo que les dije en la primera o segunda frase de esta clase. Estamos coevolucionando con el herpes simplex de hace milenios, como miembros del género Homo. Entonces es un mecanismo de interacción muy, pero muy complejo, en el cual un virus genéticamente muy complejo se adaptó a poder mantener su genoma, que como también les dije alguna vez es lo primero que hace cualquier agente biológico, a través de una relación muy particular con el Homo, y en particular con el Homo sapiens. Hemos concluido con el tema de herpes simplex 1 y 2. Vamos a pasar al tema de varicela zoster. Pero de varicela zoster, la siguiente diapositiva, tomado desde el punto de vista de la latencia, porque ya han tenido, hoy mismo tienen, un seminario sobre enfermedades virales exantemáticas, donde la docente a cargo seguramente habló de varicela desde el punto de vista de la infecciosidad del virus y de la patogenia del virus. Recuerden que los seminarios es lo mínimo indispensable que tienen que saber, y las clases teóricas son expansiones de algunos temas dados en forma más profunda para aumentar el nivel universitario y aumentar la comprensión del tema en particular. Pero lo mínimo indispensable que tienen que conocer es lo que se dan en los seminarios. En clases como esta, que es de latencia, que no está en la bibliografía, los libros de pregrado están todos desactualizados, es por ese motivo que yo les hice un resumen que está en la página web, actualizado hasta el año pasado. Espero tener el tiempo en esta emergencia que estamos viviendo para en estos días poder actualizarlo y publicar la nueva versión. Pero en cualquier caso, con lo que está, se puede manejar el tema. El virus varicela zoster pertenece a la familia Herpes viridae. La siguiente diapositiva muestra la imagen característica con herpes arriba con tinción negativa en microscopía electrónica. Se ve la envoltura, se ve en el centro una cápside icosaédica y en el medio ese tegumento que es propio de la familia Herpes viridae. Hay un solo tipo de virus varicela, de tal manera que uno puede tener varicela solamente una vez en la vida, teóricamente.
Es un virus difícilmente cultivable. Abajo tienen un cultivo de fibroblastos primarios humanos, donde se observa algún efecto citopático aislado, tiene poco efecto citopático. Es de difícil cultivo el virus varicela. Se puede hacer, pero no es algo rutinario. En las siguientes diapositivas ven lo que les acabo de decir. Como ustedes ven en el punto 3, hay también glicoproteínas que reconocen al receptor celular. Hay también proteínas críticas. Fíjense que no hablamos de proteínas, sino open reading frames, o sea, marcos abiertos de lectura, porque son péptidos potenciales. Para comenzar el ciclo celular, como les comenté, pueden replicar en fibroblastos humanos y hacen también latencia en las neuronas. El virus varicela zoster hace latencia en las neuronas. En la siguiente diapositiva se esquematiza la patogenia de la varicela, que la tuvieron, la van a tener en el seminario del día de hoy. Esquemáticamente es un virus enormemente contagioso, para el cual hay actualmente profilaxis. Se da una vacuna con virus atenuado llamada vacuna de Oka por el investigador japonés que la descubrió. Y cuando yo era practicante de guardia o hacía clínica médica general, no había esta vacuna y veíamos varicela permanentemente en los chicos o en los adultos, donde eventualmente la varicela no es inocua. Reitero, en los chicos es una enfermedad en general inocua, si es inmunodepresora se puede complicar, eventualmente con neumonías bacterianas agregadas por estafilococos, básicamente por estafilococos, o sea que requieren tratamiento, pueden tener complicaciones en los chicos, pero en general pasa como un cuadro más o menos banal. En el adulto puede complicarse más. Puede hacer neumonías virales, puede hacer mediastinitis virales, pero la mayor parte de los adultos tenemos anticuerpos por haber tenido varicela de chicos, o haber sido vacunados, o haber tenido una varicela subclínica, que no tuvimos la infección detectada y sin embargo fuimos infectados. Conceptualmente es un virus que entra por vía respiratoria, tiene un periodo de incubación que es en general, como toda enfermedad exantemática, entre 7 y 21 días aproximadamente. Entra por vía inhalatoria, va a haber una replicación local a nivel orofaringeo, va a haber un pasaje a ganglios linfáticos regionales, una primera viremia que va a infectar todo el sistema mononuclear fagocítico y una segunda viremia donde va a haber una diseminación a todos los órganos, entre ellos la piel. Y entre ellos también, por vía neural, a partir de la piel, van a los ganglios raquídeos o van al ganglio de Gasser, donde va a ser latencia, como lo hace el herpes simplex. Lo característico, y no quiero redundar en la clase que la docente va a dar o dio sobre enfermedades virales exantemáticas, es que la varicela presenta dos picos. O sea, el paciente comienza con temperatura muy alta, hace máculas, pápulas y vesículas, sobre todo en el cuero cabelludo, comenzando detrás de las orejas, el primer día, después toma la frente y la cara, el segundo día el tronco, el tercer día las extremidades, baja la temperatura, pasan 24 horas, sube un pico de temperatura de nuevo y a la segunda ciclo de mácula, pápula y vesícula, de tal manera que se puede ver, como se ve a la derecha, en esa toma fotográfica cercana, que en el mismo sector de la piel hay máculas, pápulas y vesículas, a lo cual le llamamos polimorfismo. Eso juntamente con las topocronías que implica una enfermedad viral exantemática, o sea, la enfermedad viral exantemática, a diferencia de las alergias, no se da en todo el cuerpo de golpe, sino que va tomando el primer día, por ejemplo, la cabeza, el segundo día el tronco, el tercer día las extremidades. Se le llama eso topocronía. Eso permite diferenciar en la clínica entre una enfermedad viral exantemática, más el cuadro febril, más la clínica evidente, de un cuadro de rash de todo el cuerpo entero que podría ser debido a un fenómeno alérgico o un fenómeno atópico. Y abajo ven esa vesícula, que por definición es una lesión cutánea, es una lesión dermatológica elemental, tiene un componente líquido en su interior y mide menos de medio centímetro, si no se habla de ampolla. Entonces la mácula, la pápula y la vesícula son diferentes estadios de la misma lesión producida por el virus. Esa vesícula después se va a romper, va a formar costras, y las costras también son infectivas.
a tal punto que un niño que tuvo varicela no se le dé el alta hasta el tercer día posterior al periodo de costra, porque si no la costra se aerosoliza, otro chico se infecta y tiene una enorme transmisibilidad respiratoria. Antes de ser obligatoria la vacuna de Oca, que ocurrió en los últimos 12 años, esa obligatoriedad, recuerden que Argentina es uno de los pocos países en el mundo, si no el único que tiene, creo que son 19 vacunas obligatorias y gratuitas en hospitales públicos, de tal forma que no hay razón para no tener la vacunación, excepto no poder acceder al lugar por carencia económica o por lo que fuera, o ser suficientemente ignorante como para ser antivacunas y decir que las vacunas producen autismo, ese tipo de estupideces, está diciendo permanentemente en algunos medios bastante superficiales desde el punto de vista intelectual. Al margen de eso, esa es la patogenia y las lesiones propias de la vesícula de la varicela. En la siguiente diapositiva lo que ven a la izquierda, a muy bajo aumento, es una biopsia de piel sacada por un sacabocados, se llama punch de piel, se usa mucho en patología dermatológica. Es como si fuera un sacabocados. Simplemente se hace una anestesia local, se hace desinfección de la zona y se extrae un trozo de tejido con la epidermis y la dermis hasta la profundidad, hasta la hipodermis, y ahí se ve a pequeño aumento, está teñido con hematoxilina eosina, arriba ven la epidermis de forma basófila, abajo la dermis, que tiene algo llamativo, que yo lo vi en varias biopsias de otras enfermedades exantemáticas, no sé qué atribuirlo. Hay un infiltrado inflamatorio mononuclear, o sea, linfocitario mononuclear perianexial, o sea, lo que se ve es el infiltrado inflamatorio en las glándulas sudoríparas o sebáceas que están en la dermis, sobre todo las sudoríparas. Y arriba, en la epidermis, fíjense que hay una capa conservada arriba y la capa de células basales conservada abajo. Y en el medio, un material amorfo acidófilo, que es la vesícula. Eso está repleto de virus y a la derecha, sacado de internet, como la foto de la izquierda, se ven efecto citopático viral. Se ve que hay núcleos en vidrio esmerilado, se ve que hay cuerpos de inclusión, hay células agrandadas, deformes. Ese es el contenido de una vesícula varicelosa. En la siguiente diapositiva, también tomada de internet, se ve por hibridación in situ de ADN, creo que en este caso es de ARN, porque se ven mensajeros, se observan neuronas de un ganglio raquídeo en el que el virus está en forma latente. La siguiente diapositiva da un listado de los genes expresados en la latencia. ¿Los tienen que recordar de memoria? No. Tienen que ver que hay por lo menos 6 genes expresados en la latencia. El herpes simple de tipo 1 tiene solamente los LATs. Y la Open Reading Frame 63 codifica a un gen llamado inmediatamente temprano 63, que es un potente represor de la transcripción, algo así como los genes alfas, algunos de los genes alfa de los virus herpes simplex. En la siguiente diapositiva se plantea en un modelo experimental que se desarrolló en monos y también en el varicela humano, que puede haber un equivalente al LAT, un antisentido, contra el marco abierto de lectura 61. O sea que sería el equivalente a alfa 0 del virus herpes simplex humano. Esto como para explicar la latencia en varicela. O sea que el mecanismo molecular sería similar al del herpes simplex. ¿Qué nos diferencia la varicela del herpes simplex? Que en el herpes simplex, en el paciente inmunocompetente, no hay viremia. Si el paciente fuera inmunocomprometido y tuviera un SIDA, o una leucemia, o una inmunodepresión químicamente inducida, por supuesto que puede haber diseminación, probablemente hemática y lesiones monstruosas, ulcerosas en la piel, en las mucosas, etc., en el inmunocomprometido. Pero en el inmunocompetente, en el herpes simplex, no hay viremia. En el varicela zoster sí, y hay 2 viremias, en forma sistemática en cada paciente. Entonces el virus va a alcanzar muchos más tejidos que en el caso del virus herpes simplex. ¿Qué ocurre en el caso del varicela zoster? Acá sí, como fenómeno consecutivo a un
proceso de inmunodeficiencia transitorio que puede estar determinado por la edad del paciente o puede estar determinado por una enfermedad inmunodepresora intercurrente, como puede ser el comienzo de la leucemia o de un linfoma con inmunodepresión. Puede aparecer otra enfermedad llamada herpes zóster, que se ve en la foto siguiente. Ahí se ve el tronco de un paciente que tiene lesiones que con este aumento no se las puede describir. Primero fueron maculares, después papulares, después vesiculares, ahora son costrosas, que toma toda una metámera del hemicuerpo, del hemitórax izquierdo. A esto la gente le llama culebrilla. Y dicen que si viene a ser de los dos lados, es como si estrangulara al paciente y lo mata y todo lo demás. Bueno, no. No es para reírse de esto, porque en general las observaciones populares están basadas en hechos reales. Lo que no es cierto es la explicación que se le da a ese fenómeno, pero que el fenómeno existe, estadísticamente muchas veces pasa. Piensen esto. Si estamos diciendo que un zóster, a diferencia de la reactivación por un herpes simplex, el zóster se da como consecuencia de una inmunodepresión transitoria, en la mayor parte de cuyos casos no encontramos la causa de inmunodepresión, pero en otros casos puede ser el comienzo de una leucemia. Si estamos hablando de una inmunodepresión y el zóster fuera en vez de unilateral, bilateral, es probable que el paciente esté profundamente inmunodeprimido. Y es probable que se muera. Entonces la observación popular no es incorrecta. Está aumentada de tamaño, está aumentada en magnificación, por el miedo que produce la muerte y por el boca a boca. Pero la observación inicial no es incorrecta, porque el zóster, a diferencia del herpes simplex, reitero por tercera vez, se da como mecanismo de inmunodepresión. Esto no quiere decir que si mañana el abuelito tiene un zóster, vayan corriendo a darle la extrema unción porque se va a morir inmunodeprimido. Eso no es así. Pero no está de más hacer un hemograma, a ver si no hay alguna patología de base. Profilaxis de esta enfermedad, la vacuna de Oca. El zóster se da, hay cosas muy contradictorias. Se dice que cuanto más temprano fue el hecho de haber tenido varicela, más chance hay de tener zóster, inclusive de más joven, y cuanto más tarde se dio la varicela, más tarde es el zóster. Bueno, eso no viene mucho al caso. Lo que sí viene al caso es que el zóster no es algo inocuo, que puede dejar secuelas como la llamada neuralgia posherpética, que después de haber tenido zóster produce dolores muy, pero muy intensos, afortunadamente en un porcentaje minoritario de los casos, pero los puede producir a tal punto que se requiere de médicos especializados en terapéutica del dolor para poder combatir esos dolores intensos, y que aparte este zóster puede ser también oftálmico, no solamente cutáneo. Es decir, si hubo una infección del nervio de Gasser, puede haber una reactivación en cualquiera de las tres ramas anatómicas del trigémino. Es decir, la rama oftálmica, la maxilar superior o la maxilar inferior. Y un herpes oftálmico puede tener compromisos oftalmológicos severos. Por último, para terminar, una imagen que yo obtuve en mi laboratorio, teñida con giemsa, Meigrungal giemsa, del raspado de una base de una vesícula de varicela, que es el diagnóstico de laboratorio presuntivo de este tipo de enfermedad, así como de herpes simplex. Es decir, clínica de herpes simplex labial o clínica de varicela, se hace antisepsia a nivel local, con una aguja, con el bisel se corta esa vesícula, se recuerda que el líquido que está saliendo está repleto de virus envueltos, o sea que después el médico tiene que lavarse las manos con agua y detergente para eliminar la envoltura, o al menos agua y jabón. Se raspa la base de la vesícula, se la extiende en un portaobjetos limpio, en poquitos, en 2-3 milímetros, se lo seca al aire, se esteriliza la aguja con la que sea la llama de la hornalla de la cocina, y se hace después en el laboratorio fijación con metanol y coloración de Meigrungal giemsa. Y se observa esto que se ve en el centro, que son células, lo que se ve en color anaranjado son glóbulos rojos destruidos, hay células chiquitas que son células de la progenie
linfoide probablemente, y después se ven células mucho más grandes, agrupadas, deformadas, produciendo un efecto citopático importante de redondeamiento con aspecto en vidrio esmerilado, que no nos permite distinguir si es herpes simplex 1 o 2 o varicela. Pero esta imagen microscópica más la clínica prácticamente nos hace el diagnóstico de la enfermedad. La única forma de poder saber si esto es herpes simplex 1, herpes simplex 2 o varicela sería haciendo inmunofluorescencia en preparados tomados en paralelo. ¿Por qué me extiendo sobre esto? Porque a veces se los pongo como ejemplo de lo que uno puede hacer como médico generalista si se toma el trabajo de tener en su maletín, como yo lo tengo todavía hoy, algunos portaobjetos, agujas estériles, una caja de sutura y eventualmente tomar esta muestra. Esta imagen la tomé un sábado a la tarde de hace 25 años, cuando a mi hija se le ocurrió hacer un cuadro compatible con varicela. Por supuesto, hija de médico, sábado a la tarde. Entonces el papá agarró su maletín, tomó la muestra, se tomó el subterráneo, se fue a la facultad, hizo el GIEMSA, vio al microscopio, la llamó a la mamá de mi hija y le dije, es una varicela, llama a la pediatra porque seguramente vamos a tener que hacer algo. Y menos mal que lo hicimos porque fue uno de los primeros pacientes tratados en la Argentina con aciclovir, que le cambió el cuadro de varicela. Y menos mal que la tratamos porque hizo lo que toda hija de médico tiene que hacer. Es decir, dentro de los 20 días subsecuentes a la varicela, como es un virus inmunodepresor, hizo un cuadro neumónico inicial. Obviamente cuando tuvo el pico de 39 grados de fiebre, fuimos corriendo al hospital, lo vieron 2 pediatras de guardia excelentes, hicieron el diagnóstico y la trataron empíricamente con antibióticos contra Staphylococcus aureus. Y la fiebre bajó en el término de media hora, que es lo que en medicina llamamos prueba terapéutica. No la dejaron internada porque la mamá es bioquímica y el papá es médico, entonces nos comprometimos a tenerla en control nosotros. Si no, es una de las causas de complicaciones de la varicela, la inmunodepresión posterior y dentro de esos 20 días subsecuentes hacer neumonías por Staphylococcus aureus. Bueno, esto último fue un comentario personal, pero para que vean que esto no es propio de un laboratorista eximio, sino de cualquier médico puede tomar la muestra en un domicilio, como lo hizo yo en mi casa. Y si no tiene formación en patología o en virología, bueno, puede tomar la muestra y a la mañana siguiente va al hospital y le pregunta al patólogo, le pide que haga un Megrunwa GIEMSA y el patólogo va a poder informar compatible con virocitos. No es ninguna ciencia oculta hacer un diagnóstico de una enfermedad vesicular cuando uno tiene duda de si es una varicela o es un zóster sobre todo o es otra cosa. En conclusión, hemos visto 2 virus paradigmáticos que provocan infecciones latentes. El virus herpes simple, que es el más conocido, tipo 1 y tipo 2, y el virus varicela zoster, que tiene un poco más de complejidad y se conoce un poco menos en los mecanismos moleculares. En otra clase vamos a dar el segundo aspecto de virus latentes, que son mucho más complejos, más desconocidos, con más incertidumbres, pero que plantean desafíos intelectuales quizás más interesantes. Les agradezco haber escuchado esta hora y media, no sé cuánto duró la clase. Nos vemos la vez que viene. Gracias.